En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los más grandes milagros del Señor Jesucristo y realmente, como les dije, hay tantos milagros. La semana pasada el pastor Pablito había hablado del milagro más grande que el Señor Jesucristo hizo, que es realmente la salvación de la humanidad. Realmente este es la cúspide del amor, del mensaje, del propósito de Dios para con los hombres. Pero para que se cumpliese esta salvación de la humanidad, cuando Dios se hizo hombre, vino del cielo ocupando una mujer santa que fue María, Él escogió a 12 personas para que esta palabra pronunciada y escrita por Él, que ya estaba antes también, sean capacitados de estas 12 personas para llevar este evangelio del reino a toda la humanidad y en todos los tiempos. Es necesario comprender que este gran milagro, que es la palabra de Dios llevada como un mensaje de amor y de salvación a toda la gente, es el milagro más grande que hay también. ¿Por qué razón? Porque Dios no utilizó a los ángeles para llevar el evangelio a la gente. Dios utilizó a personas comunes y corrientes, así como fueron los 12 apóstoles. Y aún más sigue siendo lo mismo con muchísimas miles de personas que están dispuestos y su corazón está dispuesto a llevar el mensaje de amor y salvación a la gente. Para eso, ¿qué se necesita? Únicamente se necesita una predisposición, un amor de nuestra vida, dejar que Dios nos utilice, seamos nosotros los instrumentos para llevar este mensaje de amor a todo lado. Pero para eso es necesario que Dios tome su vida y su corazón para que el cambio en nuestras vidas sea un proceso, porque en nuestro corazón no existe bondad. Dios, a través de su amor, a través de su naturaleza implantada, a través de su muerte en nuestro corazón, crezca a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar crecimiento. Los apóstoles estaban en ese pleno crecimiento porque los apóstoles anduvieron con el Señor durante 3 años, tiempo durante el cual ellos asimilaron el amor, el poder, el ejemplo del Señor Jesucristo. Esto estaba almacenado en su corazón y en su mente, y esto debían transmitir a los demás, pero todavía ellos no estaban preparados por una razón, que el Espíritu Santo todavía no había tocado de una forma total su vida. Ellos estaban en este proceso y había muchas dudas en su corazón, y ahora voy a hablar en el momento cuando el Señor Jesucristo se apareció a ellos con su cuerpo glorificado, luego de que fue muerto. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, los apóstoles se espantaron y cada cual se fue por su camino. ¿Por qué? Porque todavía no estaban ellos preparados para hacer lo que ellos debían hacer, la visión que Dios les preparó a ellos. Pero Dios estaba en eso. Luego de la resurrección del Señor Jesucristo, se apareció nuevamente a ellos durante 40 días, como dice la palabra de Dios, y les reforzó la palabra para que ellos estén totalmente seguros de ellos. Voy a leer Lucas 24, desde el número 36, que dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban: es un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados con esos pensamientos? Miren mis manos y miren mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, y ves que yo lo tengo. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dijeron: aquí hay un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Ellos había muchas dudas en su corazón, y estas dudas eran despejadas poco a poco por el Señor Jesucristo. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, leemos en Lucas 24:20 que dice: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que debía de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día.
y unas mujeres nos han dicho que ha resucitado. Había duda todavía en su corazón. Eran unos de los dos discípulos que venían de camino a Maús, conversando con el mismo Señor Jesucristo, pero él no se había dado a entender que era él. Pero ellos le contaban que el Señor Jesucristo había muerto y que ellos esperaban que él era el hombre que debía redimir a Israel. Y el Señor Jesucristo, que estaba junto con ellos, que ellos no sabían que era Él, les abrió las Escrituras y les estaba enseñando a ellos también. Esta duda había en el corazón de ellos. Y veo en Lucas 24:44 lo que yo acabé de leer. No aceptaban la muerte del Señor Jesucristo porque en su corazón ellos le veían al Señor Jesucristo como el líder, como el que debía bajar a esta tierra y destruir a sus enemigos, o sea, a los romanos, a toda esa mala gente que había aquí, porque Él debía redimir a Israel en este tiempo. Habían esas dudas en sus corazones. Lo mismo en Hechos 1:6, la pregunta de ellos, inclusive en el momento antes que el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, le decían: Señor, pero dinos por favor, ese es el tiempo cuando tú debes restaurar a Israel. Y Él les dijo: no os toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que tuvo Dios en su majestad, en su poder, mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seas testigos en todo lado. Ahora les mandó que ellos estén quietos durante un tiempo, que ellos estén separados de los demás, orando unánimes juntos, esperando la promesa del Padre, que era la llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que les hacía falta a ellos, y esto es lo que a nosotros también nos hace falta, estar nosotros apartados durante un tiempo durante el cual nosotros podamos matar exactamente igual, matar nuestra carnalidad, porque Cristo murió en la cruz para matar nuestros pecados, para destruir la obra de Satanás, que era el pecado y la muerte. Ahora nosotros debemos comprender en nuestra mentalidad que debemos hacer lo mismo. Debe morir en nuestras vidas la carnalidad, el deseo de pecar, que es la concupiscencia. Esto es nuestro trabajo. Los trabajos del Señor Jesús ya lo hizo. Él murió en la cruz para pagar el precio de su pecado y del mío, pero Él no pagó el precio del deseo de pecar, que es la concupiscencia que existe en cada uno de nosotros, las dudas. Por eso no murió el Señor Jesucristo. Nosotros debemos sacrificar nuestra carnalidad, y eso está en la palabra de Dios. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Romanos 12:1, que dice, el apóstol Pablo les pone las manos a los corintios, le dice: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, todos los días nosotros debemos destruir esta carnalidad. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. El sacrificio es destruir la carnalidad que en nosotros. Os ruego por las misericordias de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo de mucha tentación. No os conforméis a este siglo, más bien renovaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuán grande y verdadera es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para nosotros, perfecta, porque ahí nosotros podemos sacrificar nuestra carnalidad. Aún más, si voy a leer en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El sacrificio de la carne. En el libro de Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. En Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Es necesario el sacrificio de mi propia carnalidad, para que entendamos que la muerte de mi carnalidad, de mi concupiscencia, sea añadido a la muerte del Señor Jesucristo, y ahí tengamos una muerte total de la carnalidad y del pecado. Y aún así, en ese momento, nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasó con los discípulos, pues luego de ellos que estaban unánimes juntos durante 40 días, el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y recién ahí fueron instrumentos de Dios para promulgar el Evangelio.
Este es el mensaje en que ustedes deben hacerlo igual que ellos. Debemos vencer la muerte, vencer nuestra concupiscencia, destruirla en nuestras vidas, así como Cristo destruyó el pecado. Que Dios les bendiga. El sordo y el ciego ve cadena